Ahora ya estoy grabando. Bueno, empezamos a compartir pantalla. Si yo me olvido ustedes pregúntenme siempre como hizo Diego, porque a veces me olvido de apretar el botoncito y al final no grabo. Bueno, el trabajo práctico número 4 tiene que ver con la historia argentina en la década de 1820. Vamos a ver qué pasó en ese momento y vamos a ver específicamente el caso de Buenos Aires. Nosotros habíamos quedado en el último trabajo en las campañas de San Martín y Bolívar de intentar generar la independencia de América del Sur, que se genera, pero en lugar de quedar un solo país gigante, que sería toda América del Sur, con sus provincias adentro, quedan divididos en muchos países, los que conocemos hoy, o la gran mayoría de los países que conocemos hoy. Ahora vamos a ver qué pasó con Buenos Aires. Lo último que sabemos de Buenos Aires es que Buenos Aires no estaba económicamente viable como para seguir mandándole recursos. Esperen que llegó alguien. Buen día, Tiago, ¿cómo te va? Todo bien, profe. Entonces, habíamos quedado con un Buenos Aires que no estaba en condiciones económicas para seguir bancando las campañas de San Martín. Por eso San Martín se reúne en Guayaquil con Bolívar, le deja el resto de la campaña a Bolívar y él se va. Deja por el momento el tema del proceso de independencia, que lo termina Bolívar. En ese momento ustedes tienen que entender algo. Hubo permanentemente, más allá de las diferentes cosas que veamos, permanentemente conflicto entre Buenos Aires y el resto de las provincias que habían formado parte del Virreinato del Río de la Plata. Obviamente porque Buenos Aires es la que quiere mandar, es la que quiere ser la capital del futuro país y es la que quiere tomar las decisiones. Entonces, la historia que vamos a ver en tercero está íntimamente relacionada con ese proceso en el cual Buenos Aires en todo momento va a intentar ser la provincia que predomine. En un momento en donde el poder y la influencia económica, el poder político y la influencia económica va a cambiar de manos. Acuérdense que habíamos visto en otros trabajos prácticos cómo cambia la ruta económica. Acuérdense que habíamos visto mapas en donde la ruta económica antes de la independencia se hacía todo por el Pacífico y con predominancia de la parte del Perú y del Océano Pacífico, y cuando comienza el proceso de independencia vamos a cambiar la ruta comercial, que va a ser una ruta del Atlántico. Esa ruta del Atlántico va a tener como principales protagonistas a los ingleses en lugar de a los españoles. Y entonces Buenos Aires va a tener un lugar primordial porque es por donde van a entrar y salir las mercaderías. Y los comerciantes que antes tenían mucha preponderancia y tenían mucho poder porque tenían una relación económica con los españoles, ahora no van a tener tanto poder y el poder se va a dar más en el campo. Acuérdense que también habíamos visto como último tema del trabajo práctico número 3 el tema de la militarización y la ruralización de la política. Y habíamos dicho que había unos personajes que eran unos personajes que se llamaban caudillos, que habían ido adquiriendo poder porque eran hacendados, eran dueños de las tierras, que tenían un ejército particular, que eran las milicias rurales, que terminaron llamándose montoneras. De todo esto que estoy haciendo un repaso, ¿se acuerdan ustedes?
¿Se acuerdan, Sí, chicos? algo así. Ok, bueno, yo les hago un repaso para que entiendan por dónde va este trabajo. Todo lo que veamos, todos los trabajos del 1, no sé, al 20 que veamos, el que sea, van a estar vinculados uno con otro. Por eso quiero que hagan memoria de lo que vimos en los trabajos anteriores, porque todo está relacionado como una cadena. Entonces, estábamos hablando de que el poder antes era exclusivamente de los comerciantes de la ciudad. Ahora el poder va a pasar a estar en manos de los hacendados del campo, que tienen unas milicias rurales que se llaman montoneras, que le ayudan a defender el territorio. Entonces, en cada territorio vamos a encontrar, o en gran parte de lo que es nuestro territorio, vamos a encontrar diferentes caudillos con diferentes nombres que van a estar como en dominio del poder. Ahora bien, fíjese acá en el trabajo como lo dice acá. Dice, durante muchos años no hubo autoridades nacionales, sino un conjunto de provincias, cada una con su propio gobierno, ejercido por personalidades locales, los caudillos. Ellos cumplían las funciones de verdaderos gobernadores. Eran, por lo general, miembros de las familias más influyentes y prestigiosas de la provincia. Su poder derivaba del apoyo que les brindaban tales familias y de un ejército formado por las milicias rurales, conocidas como montoneras. Eran dueños de grandes propiedades, defendían los intereses políticos y económicos desde su región. Si hablamos de dueños de grandes propiedades, tenemos dos maneras de llamarlos: hacendados, porque una gran propiedad se suele llamar hacienda, o terratenientes. Terratenientes son los que son dueños de las tierras. En este contexto, en el año 1820, hay una batalla que se llama la batalla de Cepeda, en donde el caudillo de Santa Fe y el caudillo de Entre Ríos pelean contra Buenos Aires para tratar de que Buenos Aires no tenga el poder. Acá al principio del trabajo hablan de Estanislao López, que es el caudillo de Santa Fe, y Francisco Ramírez, que es el caudillo de La Rioja, que intentan sacarle el poder a Buenos Aires. ¿Por qué Santa Fe y Entre Ríos? Porque Entre Ríos tiene la misma economía que Buenos Aires. O sea, Entre Ríos también pues podría ser la futura capital del país, porque tiene territorio, porque tiene ganado y porque en teoría, como tiene un río que tiene salida al mar, podría ser también la capital del futuro país. Entonces, en ese momento se pelean Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y como no se llega nunca a un acuerdo, lo que se hace es que cada provincia se autogobierne, porque había peleas tras peleas tras peleas y no se podía generar un gobierno que centralizara a todas las provincias. Entonces dijeron, bueno, como esto nos estamos matando entre nosotros, vamos a hacer acuerdos interprovinciales, vamos a gobernarnos individualmente. Por eso el trabajo se llama Localismos y la disgregación política. Entonces, cada provincia hacía tratados entre una, dos, tres o cuatro provincias, tratados de intercambio comercial. Así estamos. Vamos a ver nosotros el caso de Buenos Aires. ¿Qué pasa con Buenos Aires desde 1820 hasta 1829? ¿Por qué vemos el caso de Buenos Aires? Porque es la más rica y la más poderosa, y es la que va a llevar, los acontecimientos más importantes para ver cómo transcurre la historia. Bueno, ¿qué pasa con Buenos Aires? En Buenos Aires, como les decía yo antes, va a cambiar la mano del poder. Los poderosos se van a llamar ahora, fíjense que acá se los resalto en negrita, se van a llamar los hacendados. Acuérdense que de esos hacendados va a salir uno más poderoso que todos, que va a ser el caudillo, que en el caso de Buenos Aires se va a llamar Juan Manuel de Rosas, y que ya vamos a ver en el trabajo que viene, que va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con mucho poder. Ahora bien, estas personas, los hacendados, que en algunos casos se transformaron en caudillos,
eran personas educadas, eran personas que tenían mucho dinero y educadas. Pero ¿qué pasa? Tenían una disputa con el grupo de la ciudad, porque los que vivían en la ciudad habían ido a estudiar al exterior, a universidades de España, a universidades de Francia, y se creían mucho más ilustrados que los del campo. Los del campo, como dice acá en el texto, los dejaron gobernar mientras no influyeran demasiado con sus intereses. Entonces, en el caso de Buenos Aires, va a gobernar, digamos, esta élite de los doctores por un tiempo, desde 1820 hasta 1828. El más destacado de todos los gobernantes se llamó Bernardino Rivadavia, el de las hojas, el que ven en el dibujito de las hojas. Este señor Bernardino Rivadavia impulsó un montón de reformas, siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, no de todo el país. Impulsó un montón de reformas en la provincia de Buenos Aires. Y, por ejemplo, yo no les voy a dar todas porque hay unas cuantas que están en el video que quiero que vean. Por ejemplo, separó el Estado de la Iglesia. Antes, cuando la gente se casaba, el único registro que tenía, lo tenía la Iglesia. Cuando un chico nacía y se bautizaba, la anotación de ese chico se hacía en la Iglesia. No había un registro civil. Lo que hace Rivadavia, por ejemplo, es crear un registro civil. Bien, en medio de todo esto hay dos intentos de constitución. Una en 1819 y otra en 1826. La Constitución de 1819 y de 1826 son constituciones de tinte unitario. ¿Qué significa de tinte unitario? Son constituciones que centran el poder en una sola provincia y las demás son solamente divisiones políticas y dependen todo de la provincia capital. Como esos intentos constitucionales que se hicieron evidentemente beneficiaban a Buenos Aires, las constituciones no tuvieron demasiado éxito. Ahora bien, hay un hecho muy particular que pasa a partir de 1825. En donde se estaban haciendo estos intentos constitucionales en un congreso que se llamó Congreso Constituyente. Parte de las Provincias Unidas había sido lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, era parte de nuestro territorio. Pero ¿qué pasa? Brasil invade el territorio de lo que hoy es Uruguay y lo toma como si fuera Brasil. La gente que vivía en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay se rebela contra eso. El principal caudillo de esa zona se llama Artigas, que lo vimos en el trabajo práctico número 3, cuando se hablaba de las diferentes rebeliones. Los que vivían en la República Oriental del Uruguay no querían saber nada de pertenecer a Brasil. Tenían otro idioma, tenían otra manera de pensar y no se sentían parte de lo que era el Imperio de Brasil. Entonces intentan rebelarse y hay una rebelión y además intentan formar parte del Congreso Constituyente como una provincia más dentro de las Provincias Unidas. Mandan un representante como parte de lo que son las Provincias Unidas. Buenos Aires y las demás provincias lo aceptan como participante y eso genera un problema, porque si aceptamos a los representantes de la banda oriental, eso implica que la banda oriental es parte de las Provincias Unidas y los brasileros, como lo habían conquistado, decían que era parte del Imperio de Brasil. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Tienen preguntas? Porque estoy dando mucha información. Por eso quiero saber si tienen preguntas. No. Yo creo que no entendí muy bien la última parte. Lo de los representantes de la República Oriental del Uruguay. Esa parte. ¿Ustedes saben dónde está Uruguay
ubicadas geográficamente? ¿O quieren que busquemos un mapa? No. ¿Saben? Porque si no, yo voy ahora y busco un mapa. Acá, esperen por las dudas. Esperen un poquito, Mapa de Argentina, porque ahí vamos a ver los países limítrofes y vamos a ver acá Uruguay. Esperen, Voy a agarrar cualquiera. A ver acá. No sé si se ve. Lo quiero poner acá. En el medio. Esperen. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ven Uruguay? Bueno, Brasil se había extendido y había conquistado Uruguay. Hoy se llama Uruguay. Antes se llama República Oriental del Uruguay. Todo esto era parte de las Provincias Unidas. Y Brasil era un espacio chiquito en el norte que se fue expandiendo hasta llegar acá. Inclusive hasta llegar acá. Entonces, ¿qué hacen? Acá, en este territorio, había un Congreso Constituyente para tratar de sancionar una constitución y poder tener una ley que nos identifique como país. Acuérdense que nosotros no vamos a ser un país legal hasta que uno no firma una constitución en donde todas las provincias estén de acuerdo. Estaban en eso cuando Brasil invade Uruguay. Entonces, los uruguayos que quieren formar parte de este territorio, de lo que hoy se llama Argentina, quieren formar parte de este territorio, mandan representantes al Congreso Constituyente, como si fueran una provincia más, para votar lo que se va a sancionar en la Constitución. Como el territorio, que es las Provincias Unidas, acepta al representante de Uruguay, eso implica que este territorio es parte de las Provincias Unidas. Por lo tanto, eso a Brasil le da a entender que consideran a Uruguay parte del territorio, y eso hace que entremos en guerra. ¿Me expliqué o queda alguna duda? No. ¿Ahora está claro? Bien. Sí. Mientras está pasando eso, quien está gobernando Buenos Aires se llama Bernardino Rivadavia, el que había hecho un montón de reformas. Como entramos en guerra, un país cuando entra en guerra tendría que tener un presidente o un representante legal que tenga las funciones de presidente. Entonces, para afrontar esa guerra que vamos a tener con Brasil, que va a ser en el año 1826, Bernardino Rivadavia genera un par de leyes. Una de las leyes es la ley de presidencia. Él se hace presidente en 1826 para comandar el tema de la guerra que tenemos que enfrentar contra Brasil. Y manda otro par de leyes, que una es la ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires, y impone esta constitución unitaria. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Venimos bien en la guerra, o sea, venimos intentando y venimos tratando y venimos ganando la guerra. Pero cuando uno habla de guerra, habla de mucho gasto. Ya habíamos hablado de que la guerra genera mucho gasto. Entonces, hay gastos para poner uniformes, gastos para las armas, para las municiones, para darle de comer a los soldados, para las botas. Todo eso genera mucho gasto. Por más que veníamos ganando la guerra, el presidente en ese momento, Bernardino Rivadavia, manda a un emisario y firma la paz. Una paz sumamente vergonzosa que le daba el territorio a los brasileros. Todo eso hace que a Bernardino Rivadavia le den una patada en el Tujes y lo saquen de la presidencia. Ahora bien, ¿por qué no podíamos? Estábamos ganando la guerra. El territorio debía ser parte de las provincias y él le estaba regalando el territorio a los brasileños. Esto no le iban a permitir. Entonces él tiene que renunciar. Acá dice, entonces, bueno, provocaron su renuncia y se hicieron del cargo del gobierno de la provincia. Ahora bien, ¿qué se hace con eso?
lo que se va a hacer es un nuevo tratado. Como no llegaban a un acuerdo, esperen que voy a volver al mapa, acá. Como no se llegaba a un acuerdo y Brasil quería seguir avanzando, y fíjense que si Brasil seguía avanzando por Uruguay, podía llegar a tomar más parte del territorio. Entonces lo que se hace es un tratado en donde Uruguay no va a ser ni de Brasil ni de la futura Argentina, va a ser un país autónomo, que es lo que soy. Esto en geografía se llama estado tapón. ¿Por qué? Porque es un estado que evita que otros dos estados se peleen. Y se crea el país que es la República Oriental del Uruguay. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Una vez dicho esto, básicamente eso es lo que pasó entre 1820 y 1828. Porque a partir de 1829 vamos a empezar con lo que se llama la época rosista o la Confederación Rosista, que va a ser la época en donde Buenos Aires tenga predominio a través de la gobernación de Juan Manuel de Rosas, el hacendado más importante de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta explicación se entendió, ¿verdad? Bueno, ustedes para resolver el trabajo tienen que ver dos videitos. Uno es este, que es el de cuáles fueron las reformas rivadavianas, que dura 8 minutos, pero no tienen que ver los 8 minutos, tienen que ver, hasta creo que son 3 minutos. 2, a ver, ahí voy. 2.36, 2.56, hasta acá, sí, hasta el minuto 3, porque dice cuál era la ideología de los rivadavianos. Eso no, van a ver del video los primeros 3 minutos y van a ir parando y van a ir anotando cuáles fueron las reformas rivadavianas, que eso es una de las preguntas que tienen en el trabajo práctico. Y después tienen que ver otro videito. ¿Por qué quiero que lo vean? Porque si bien yo les expliqué más o menos cómo fue la guerra contra Brasil, acá tienen un videito que es cortito, que les va a contar cómo fue el tema de la guerra, inclusive con un mapa. Entonces yo quiero que lo vean para que lo tengan claro y lo aprecien en un video. ¿Estamos? Bueno, miren, vamos a ir tratando de ver si podemos resolver pregunta por pregunta. Dale. Vamos a la pregunta 1. Explica en qué situación se encontraba nuestro territorio al iniciar la década de 1820. Ahí lo contestamos simplemente con la primer parte del texto, que habla de que había, que estaban todos los territorios, toda la región de nuestro futuro país estaban peleados, se impusieron los localismos y Buenos Aires había perdido una guerra con los caudillos del litoral, Estanislao López y Francisco Ramírez. Básicamente eso. Y que, si quieren poner que habían surgido, como no había autoridades nacionales, habían surgido las personalidades locales llamadas caudillos. ¿Entienden que la primera parte está acá? Bien. Vamos a seguir con la pregunta 2. Es un trabajo cortito, no es muy largo, pero necesito que estén atentos. 2. ¿Qué papel tenía Buenos Aires en este proceso? A ver. Entonces, ¿cómo ponemos? En la 1 habíamos dicho que íbamos a poner que teníamos un predominio de localismos, que había peleas entre el litoral y Buenos Aires y que predominaban los caudillos. Ahora vamos a ver qué pasó con Buenos Aires. Buenos Aires sufrió cambios muy importantes. Entonces, acá tenemos que poner cómo los comerciantes habían perdido mucho poder y como el comercio parecía no ser el camino adecuado para aumentar las riquezas, entonces los comerciantes establecieron sus estancias y se dedicaron a criar ganado vacuno. Y así surgió un nuevo y poderoso grupo social
llamados los hacendados. Entonces Buenos Aires va a pasar a tener importancia porque el grupo dominante de los hacendados va a residir en Buenos Aires. Así se contesta la 2. ¿Estamos? Sí, profesora. Bien. Vamos a la pregunta 3. Que tenemos un ratito todavía. 3. Explica los cambios que se produjeron en Buenos Aires y qué portada... no, esa era la 3. Entonces, ¿qué papel tenía Buenos Aires en este proceso? Buenos Aires era la provincia que lideró el proceso porque tenía la mayor importancia económica. No ponemos más que eso. Y en la 3 ponemos que los cambios que se produjeron fue que los comerciantes no tenían manera de incrementar su riqueza y por lo tanto se dedicaron a criar ganado vacuno y se convirtieron en hacendados. Eso va en la 3. Ahí estamos. Me rectifiqué. ¿Listo? Después dice la 4. Mira el siguiente video de Canal Encuentro sobre las reformas rivadavianas. Sí. Lo que dijo en la 3 no es lo mismo que dijo en la 2. Claro, porque yo por eso dije que me rectifiqué. En la 2 vamos a poner solamente donde dice qué papel tenía Buenos Aires en este proceso. Buenos Aires era quien viene liderando el proceso de los cambios porque era la que tenía el mayor predominio económico. No ponemos nada más. Y en la 3 explicamos que los cambios fueron que los comerciantes tuvieron que reconfigurarse y se transformaron en hacendados. Eso va y en la 2 ponemos cortito, solamente que Buenos Aires tenía el papel predominante. Cortito, ¿estamos? Ahí está. Para que no se confundan porque lo dije, unifiqué la 2 y la 3 yo. Si ustedes quisieron unificar la 2 y la 3, pueden poner 2 y 3 y contestar todo junto. ¿Estamos? ¿Ahora me entendieron? Dale. Ok, vamos a la 4. Mira el siguiente video de Canal Encuentro. Esperen que quiero ver si alguien se une. Espera, Espera que estoy acá en el Meet. Espera, que no lo puedo acá. No, estaba equivocada. Bueno, mira el siguiente video de Canal Encuentro sobre las reformas rivadavianas y responde. Enumera los principales cambios que realizó el nuevo gobierno. Escuchen bien. La A y la B se las voy a dejar de tarea de la pregunta 4 porque tienen que ver el video. Yo les hablé de un par de cambios. Y además en el video hablan del empréstito Baring. Como los cambios, lo único que tienen que hacer es cortar el video, copiar y pegar. Quiero hablar un poquitito del empréstito Baring. Yo les dije que el gobierno de Rivadavia hizo muchas reformas en la ciudad de Buenos Aires. Pero para esas reformas necesitaba dinero. O sea, si vos vas a crear un registro civil, o sea, necesitas un edificio donde funcione ese registro civil. No había plata para generar esos cambios. Entonces, ¿qué hace Rivadavia? Pide un préstamo a un banco que se llama Baring Brothers. Un préstamo para poder generar un montón de reformas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ese préstamo se pide para hacer estas reformas edilicias, para generar nuevos edificios, por ejemplo, para cloacas para la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Pide el préstamo y en realidad, si piden 1 millón de libras esterlinas, no le va a llegar 1 millón, sino que le va a llegar 600.000. ¿Por qué le llega 600.000? Porque los que están como de intermediario para generar este préstamo se van a quedar con comisiones. Entonces no le llega toda la plata que le tenía que llegar, primero. Segundo, cuando lo van a usar, en lugar de usarlo para lo que lo tenían que usar, que era para modernizar Buenos Aires, está en medio de la guerra y usan la mayor parte de la plata para bancar los gastos económicos de la guerra. Otro tanto lo van a usar para dar créditos a
los terratenientes amigos y van a generar una ley de enfiteusis en donde va a haber gente que alquile los terrenos y que no pague el arrendamiento y que los pueda explotar, porque decían que había un montón de territorio que había que explotar y para que la gente lo explote los iba a dar en arrendamiento, pero con esta ley les permitían a los que los ocupaban estar un montón de tiempo sin pagar impuestos. ¿A quién se los dieron? A los amigos del poder, como pasa siempre. Esto lo van a ver también en el video, pero se los quería explicar yo, porque era un poco más difícil de entender que los cambios son fáciles de entender porque dicen, bueno, mira, se creó el registro civil, se creó tal cosa, y solamente se hace un punteo en la A. Pero en la B, quiero que entiendan que se pidió, es el primer préstamo que se pidió en lo que va a ser la futura Argentina. Se pidió en 1824 y se terminó de pagar cuando ya éramos un país unificado, bastante tiempo después. Por lo tanto, muchos llaman al empréstito baril la primer deuda externa. Entonces, la 4A y B es la tarea que ustedes tienen para la clase que viene. Quiero que enumeren los principales cambios que realizó el nuevo gobierno y que cuenten qué fue el préstamo, qué fue, porque el empréstito baril fue un préstamo que le pedimos a un banco inglés llamado Baring Brothers. Ahora, la pregunta dice, ¿para qué se pidió y en qué se usó la plata realmente? Eso es lo que tienen que ustedes encontrar. Vamos con la 5. Dice, para saber más sobre la guerra contra Brasil, mira el videito que les acabo de mostrar yo allá arriba. Dice, luego de leer el texto de las páginas 3 y 4 y mirar el video, responde, ¿cuál es la principal causa que dio origen a la guerra? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Y cuál fue el país que surgió de la misma? La C me la pueden contestar ahora, porque ya lo vimos. ¿Cuál fue el país que surgió de la guerra contra Brasil? Uruguay. Señores, esa ya la tienen hecha. Ahora, ¿qué es el texto de las páginas 3 y 4? Ahí voy. Esto. Acá habla de la guerra contra Brasil, en la página 3. Y en la página 4, fíjense, tiene el final de la guerra contra Brasil, el Tratado de Paz y cómo se formó la República Oriental del Uruguay. Entonces, si yo tengo que ir a las causas, acuérdense que tengo que ir a esa parte en donde se está intentando, miren acá, que se está intentando hacer reformas y que se está intentando hacer un congreso constituyente para sancionar una constitución y se ingresa en ese congreso a los representantes de la República Oriental del Uruguay. Y esa es la gran causa. Miren acá habla sobre, en 1823 un grupo de orientales apoyados por Buenos Aires se sublevó a la población de la banda oriental, pero fracasó. Por esta razón se solicitó ayuda a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si bien un sector de la clase dirigente porteña lo veía como una fuente de problemas, la mayoría, acá dice, el Congreso decidió aceptar la petición de los diputados orientales e incorporarlos en su seno. Un representante diplomático de Buenos Aires aclarándole además que tal resolución estaría respaldada por la fuerza en caso de no ser aceptada. Obviamente Brasil entró en guerra y ahí estalló la guerra. La guerra estalla cuando Buenos Aires acepta a los representantes de la banda oriental dentro del Congreso y por lo tanto reconoce que la banda oriental es parte de las Provincias Unidas y eso hace entrar en guerra con Brasil. Y después, ¿qué más nos pregunta? Esperen que me olvidé. Acá. Bueno, ¿cuál es la principal causa? ¿Qué consecuencias tuvo la guerra? Una de las consecuencias fue que terminó finiquitando el gobierno de Rivadavia, porque Rivadavia había hecho muchas macanas, entre otras varias leyes que favorecían a Buenos Aires y además perdió la guerra contra Brasil. Una de las consecuencias fue la renuncia de Rivadavia y digamos, las grandes pérdidas económicas.
¿Y cuál fue el país? Uruguay. Hasta ahí las 5 ya la tenemos. Inclusive sin ver el videíto, pero me gustaría que lo miren. 6. Explica los diferentes partidos que surgieron y sus posturas. Esto de los diferentes partidos políticos y sus posturas tiene que ver con el tema de... esto está en la página 4, miren. Cuando habla de el partido unitario y el partido federal. Ya habíamos visto que había unitarios y federales. Y habíamos visto la diferencia que tienen en cuanto a qué objetivo tienen cada uno. Un modelo unitario de país implica una provincia que es la líder y la capital y en la cual se van a tener que estar las demás provincias dependientes, y un proyecto federal implica que todas las provincias son completamente independientes y autónomas y se unen para formar un país. Y acá también habla del partido unitario y el partido federal. Después dice la 7, ¿qué fue la ley de capitalización y qué efectos tuvo? También está acá. Acá está. Acá, ¿lo ven? Dice, la llamada ley de capitalización separaba a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires y la subordinaba al poder central. Si bien la ley fue aprobada, terminó quitándole antiguos apoyos al gobierno unitario más cercano a Rivadavia. Esto se debió a que la capitalización afectó a los intereses económicos de los hacendados y comerciantes de Buenos Aires. ¿Estamos? ¿Qué características tenía la Constitución de 1826? Era una Constitución unitaria, si lo queremos poner, pero a ver acá, vamos a acá está. Dice la Constitución de 1826, no sé si lo dice acá. A ver. Acá, la Comisión de Negocios, bla, 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 bla. Si bien no lo dice específicamente, ustedes lo que van a poner ahí, que la Constitución era una Constitución unitaria que pretendía favorecer básicamente a Buenos Aires. ¿Estamos en la 8? Vamos con la 9. La 9, hay cosas que no vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque tienen que ver el video de las reformas rivadavianas. Algunas sí. La C dice, los unitarios querían organizar un Estado central que respetara el poder de las provincias para gobernarse a sí mismas. Los unitarios, ¿eso es verdadero o es falso? Según lo que sabemos de los unitarios. Falso. Falso. Porque ¿quiénes son esos? Los que quieren organizar un Estado central que respete el poder de las provincias. ¿Quiénes son? ¿Los qué? Los federales. Bien, ¿por qué les digo eso? Porque mire qué dice la 10. Volvé a escribir correctamente las consignas falsas. Entonces, si yo agarro la C y le pongo falsa, ¿cómo la reescribo? Digo, los federales querían organizar un Estado. ¿Estamos? Después dice la D. La independencia de la banda oriental fue una de las consecuencias de la guerra con el Brasil. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, de esa no tengo que reconstruir nada. La A y la B no la pueden contestar. ¿Por qué? Porque tienen que ver el video que les dejé de tarea. Entonces, lo único que les voy a dejar de tarea está relacionado con la pregunta 4. Que van a ver el video y lo vamos a hacer la clase que viene. Y la clase que viene vamos a terminar de contestar la 4 y de la 9, la A y la B. ¿Estamos? ¿Cómo, profe? ¿Qué tienen que hacer de tarea? De tarea tienen que mirar el video que habla sobre las reformas rivadavianas. Son 3 minutos, porque el video dura 8, pero ustedes necesitan los primeros 3 minutos. Para agarrar el video, anotar cuáles fueron las reformas, para contestar la 4A. Y también para contestar la 4B, porque en el video habla sobre el empréstito Baring, que yo expliqué que era un préstamo que se pidió para reformar y embellecer y mejorar la provincia de Buenos Aires, que al final se usó para pagar los gastos de la guerra contra Brasil.
Pero bueno, mírenlo en el video y nos queda de tarea ver la 4A y B y contestar la 9A y B, porque para contestar la 9A y B necesitamos haber visto el video. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Todas las preguntas que tengan cuando están haciendo el trabajo, las anotan y las resolvemos el miércoles que viene. Acuérdense que el miércoles que viene tenemos que tener todo resuelto, porque esto se entrega el 28. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Entiendo que expliqué todo más o menos rápido, pero el trabajo no es muy largo. Básicamente habla sobre cómo se disolvieron las provincias, cómo se relacionaron entre sí, cómo adquirieron poder los hacendados, cómo de esos hacendados algunos se transformaron en caudillos, y que en el caso de Buenos Aires la mayoría del tiempo estuvo gobernando o tuvo la influencia Bernardino Rivadavia, que generó reformas que las quiso bancar con un préstamo que al final lo usó para la guerra. No mucho más que eso vimos. Lo que quiero decirles es que la 4A y B la respondemos habiendo visto el video. Y también la 9A y B, que les queda de tarea para la clase que viene. Anoten todo lo que necesitan, anoten las preguntas y me las hacen el miércoles que viene. ¿Estamos? Tomo una vez más lista, por las dudas. Y ya estamos, los libero. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. No. Nos vemos sí o sí el miércoles que viene. Miren que entregamos esto el 28, ¿listo? Sí, profe. Bueno, dejo de grabar. Gracias por hacerme acordar. Chao, chicos. Chao.